Listo, caída libre. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Listo, entonces lo googleo y ya. Bueno, caída libre. Entonces, la caída libre es el tercer movimiento que nosotros vamos a estudiar en física, ¿sí? ¿Qué pasa? Como lo dice su nombre, pues simplemente es dejar caer libremente de un objeto desde cierta altura, ¿sí? Pero la caída libre no solo completa, no solo contempla, digamos así, la caída, sino también el movimiento de ascenso, de subida. ¿Listo? Entonces, eh, como lo ven, es un ejemplo de estos, pues esto no sucede, o sea, no es que, bueno, sí sucede, pero en condiciones ideales, digámoslo así, de que se detenga en ese momento así como el coyote, ¿sí? Pues obviamente no, porque pues técnicamente digámoslo así, como la física no actuaría de esa manera. Y también está el movimiento de ascenso, técnicamente sería ese mismo. Ahora, nos tenemos que preguntar cuál es la causa de la caída de los cuerpos. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál La creen La que es? gravedad. gravedad, La gravedad, ¿cierto? Ustedes me dicen la gravedad. Pero, ¿qué es la gravedad? ¿Alguien les ha explicado qué es la gravedad? La fuerza que ejerce el planeta sobre nosotros. Mm, sí, ese sería el concepto básico, pero la gravedad no es una fuerza, ¿sí? No es una fuerza como tal, es una aceleración. ¿Listo? Pilas porque ese es el primer concepto cinemático que ustedes tienen que cambiar de sus estructuras mentales, digámoslo así. La gravedad no es una fuerza, la fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro del planeta se llama el peso. ¿Qué tiene que ver con la gravedad? Claro que sí, es la multiplicación de la masa por la gravedad. Pero la gravedad es una aceleración que trabaja negativamente. ¿Por qué negativamente? Porque siempre va hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? En matemáticas, todo lo que vaya hacia abajo es negativo. ¿Listo? Ustedes ven, el eje menos y va hacia abajo. Entonces, esta vez la caída libre no se va a dar en el eje X, sino se va a dar en el eje Y. ¿Sí? Porque la caída se da en vertical, no en horizontal. Vamos a cambiar también eso. La gravedad es una constante que vale 9,8 metros por segundo, ¿sí? Nunca va a cambiar ese valor. Ustedes siempre van a saber que la gravedad vale 9,8. Hay gente que le dice que vale 10. Hay gente que le dice que vale 9,81. Listo. Pero el valor constante es de 9,8. Claro que constante es una palabra muy fuerte para la gravedad, porque a distintas alturas la gravedad tiene variaciones pequeñas. Por ejemplo, en el Himalaya tiene una variación de una décima, 9,72 creo que es más o menos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la altura, también la gravedad afecta. Bueno, ahora, decimos que es un valor constante para toda la superficie terrestre, técnicamente para la estratosfera, dicen que pues hicimos un promedio, digamos que se midió y pues dio un valor constante. Entonces, vamos a representar a G como la aceleración de gravedad, pero uno no le dice aceleración de gravedad, sino simplemente gravedad. Para los que quieran ver, ahí hay una simulación en esta página donde ustedes pueden ver que todos los objetos caen a la misma aceleración, como lo dice Galileo. Bueno, los que quieran entrar ahí, pues le toman un pantallazo o algo, entran a esa página y verán que es un simulador donde se puede ver que todos los objetos, o sea, caen a la misma aceleración, ¿no ven? Pilas con los términos, ¿no? Ahora, por lo tanto, debemos que asumir como la velocidad, cómo será la velocidad de un cuerpo en caída libre, ¿sí? Ya que la aceleración tiene un valor constante. O sea, la aceleración ya no nos la vamos a preguntar porque siempre sabemos en caída libre que la aceleración de ese cuerpo va a ser 9,8. Cada vez que ascienda o descienda un cuerpo, su aceleración va a ser de 9,8. ¿Sí? No pueden haber
dobles objetos. Entonces, mírenlo ahí, ¿sí? Un cuerpo siempre cae a la misma aceleración. ¿Listo? Lo que hace caer los cuerpos es la atracción hacia el centro del planeta. Ahora, digamos que esta de acá es Luisa. Luisa suelta un objeto, ¿sí? Como sabemos que la aceleración es la variación de velocidad en cierto, digamos, la variación de velocidad en el tiempo, en cierto tiempo, como quieran decirle, vamos a mirar, si el objeto está en la mano, ¿qué velocidad tiene? En ese momento antes de soltarlo. Antes de soltarlo, ¿qué velocidad Cero. tendría? ¿Cuál? Cero. Cero, muy bien, Lorena. Cero. Ahora entonces, digamos, en un segundo tiene que aumentar 9,8 metros por segundo cada segundo. O sea que en el primer segundo vamos a tener 9,8 metros por segundo de velocidad. En el segundo segundo, 19,6 metros por segundo. En el tercer segundo, 29,4, o sea, se va aumentando 9,8 metros por segundo cada segundo. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces ya saben, cada segundo de caída va aumentando su velocidad. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Listo. Ahora, miremos que no solamente es un movimiento de ascenso, no es como el niño lo hace en la plancha, sino como lo hace la profesional de ahí, ¿cierto? Sube y luego baja. Eso también es contemplado, porque es como cuando usted juega con la pelota a los ponchados, ¿sí? Usted hace un movimiento de ascenso y un movimiento de descenso y tiene que esperar. Usted técnicamente sabe que no tiene que lanzarla tan alto porque tiene que esperar mucho tiempo para que la pelota caiga y usted pueda poncharla en la cara a quien le cae mal. Entonces, como contemplamos el movimiento de ascenso y descenso, tiene que ser técnicamente como estos ejemplos, ¿cierto? Ustedes tienen que, para hacer una 21, calcular el tiempo, ¿cierto? De ascenso y saben que va a ser el mismo tiempo de descenso. Entonces, en toda la trayectoria de subida y de caída, ¿sí? Va a actuar la gravedad. ¿Listo? ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto máximo, donde en el punto máximo la velocidad va a ser cero. O sea, usted sabe que lanza un objeto hacia arriba, ¿cierto? Y cuando se acaba la velocidad, es decir, cuando la gravedad lo frena, porque trabaja negativamente, cuando la velocidad se frena, se nula, ¿cierto? Queda cero, es el punto más alto, la altura máxima, la vamos a llamar. Y comienza a descender, ¿cierto? La velocidad comienza a aumentar por la misma gravedad, pero comienza a aumentar con dirección contraria. Entonces, si sabemos que la gravedad es una aceleración que trabaja negativamente, ¿sí? Menos g, mírenla acá, espérenme, yo tomo la pluma, otra vez, y que la caída libre es un movimiento de ascenso y descenso, es decir, se da en el eje Y, ¿cierto? Las ecuaciones que componen el movimiento uniforme acelerado deben facilitar las ecuaciones que nos sirven para la caída libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. En vez de aceleración, vamos a cambiarla por menos g. Y en vez de x, donde haya x, lo vamos a cambiar por y. Entonces, miremos, estas son las ecuaciones de movimiento uniforme acelerado. Entonces, acá donde haya aceleración, vamos a cambiarla por ¿qué? Por menos g, ¿cierto? Y por ejemplo, acá donde hay posición final, ¿cierto? Ya esta no va a ser posición final, sino lo vamos a llamar altura final, ¿cierto? Posición es en el eje horizontal, altura es en el eje vertical. Entonces vamos a hacer esos cambios mágicamente. Ustedes saben que la aceleración, pues no tenemos que hallarla, ya sabemos que tiene un valor. ¿Cuál va a ser? 9,8.
La de velocidad en función del tiempo, pues obviamente en vez de A va a aparecer menos G, en vez de X va a aparecer Y, como ya se los anticipé, y pues obviamente acá tenemos que distinguir las velocidades. Acá me faltó una Y, por acá. Tan, velocidad inicial en Y, velocidad final en Y. ¿Listo? Pero no hay problema, ustedes saben que ahí es velocidad final y velocidad inicial. Entonces, estas son las ecuaciones que nos van a servir. Técnicamente son las mismas, pero con esos cambios. En vez de X va a tener Y, en vez de aceleración va a tener menos gravedad, porque sabemos que trabaja negativamente. Y va a ser muchísimo más fácil la caída libre, pero debemos tener en cuenta unos conceptos para los problemas. Bueno, miremos esta situación, ¿cierto? Está el man, salta, ¿cierto? Y no alcanza la altura necesaria porque el man viene, le pegó en la cuerda y cayó, ¿cierto? Calculó mal. Entonces, miremos, esto nos da dos cosas, ¿cierto? Miren que el muchacho en la altura máxima técnicamente se alcanza a sostener un momentico, ¿cierto? Cuando la velocidad es 0 y después comienza a descender. Entonces, miremos los movimientos de ascenso y descenso. Cuando estamos soltando un cuerpo, ¿sí? En la caída, digámoslo así, en la caída, ¿qué va a pasar? Pues obviamente sabemos que la velocidad en el punto más alto, ¿cuánto va a ser? 0, y esa va a ser la velocidad inicial. Pero la altura inicial tiene que ser diferente de 0, obviamente, ¿cierto? Porque si es 0, pues no cae. Ahora, cuando cae, ¿cierto? La altura final es el suelo, por lo tanto será 0. Pero la velocidad final tiene que ser diferente de 0. O sea, nosotros nos tenemos que preguntar por la velocidad final, nosotros nos podríamos preguntar por la velocidad final cuando cae un cuerpo. Ahora, en el movimiento de subida, ¿cierto? En este momento en que se suelta el objeto, como que se va para arriba, la velocidad inicial tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque pues, si es 0, no sube, ¿cierto? Tiene que usted aumentarle su velocidad, como cuando usted le lanza las llaves a su mamá que vive en el tercer piso, ¿cierto? Usted coge y toma impulso y lanza las llaves de tal manera que trate de que en este punto de acá, en el punto máximo, no haya velocidad y su mamá, que pues a veces no tiene muchos reflejos, pueda alcanzarla, pueda tener un tiempo necesario para poder alcanzar las llaves y agarrarlas. Entonces ahí la velocidad final en Y sí es 0. ¿Por qué? Porque alcanza la máxima altura, pero la altura final es diferente de 0. Recuerden que estamos viendo un movimiento de subida y un movimiento de caída. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con esto. Miren este ejemplo, ¿sí? Se suelta una matera y llegan y la cabecean. Digámoslo así. Entonces, la gracia, desde la clase pasada, es escoger una de las ecuaciones, la que necesitemos, ¿cierto? Entonces, miremos el ejemplo 1. Si la materia se deja caer desde un sexto piso ubicado a 15 metros de altura, ¿cuánto tiempo tarda en, acá la embarré, en caer? Miren, me comí una, en caer al suelo, ¿cierto? Entonces, miremos qué datos nos dan. Solamente nos dan este, ¿cierto? Ustedes dirán, solo me dieron una altura, la altura inicial, ¿cierto? De donde está la materia, 15 metros. Entonces nos vamos a imaginar. Acá, digamos que estos son los 6 metros y acá hay 15, los 6 metros, los 6 pisos a 15 metros, ¿cierto? O sea, cada piso es de 2,5 metros. Y acá está la materita, ¿sí? Entonces, la altura inicial es de 15. La altura final, ¿cuánto será? 15. Suelo, ¿cierto? 0. Listo. Y también tenemos un dato. ¿Cuál es ese dato? Que en este punto, ¿cierto? La velocidad inicial, ¿cuánto es?
¿Se empujó la materia? No, se dejó soltar. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Tienen que acordarse de lo que acabamos de ver. La velocidad inicial será 0. No es que se empuje la materia así como cuando uno quiere, no sé, cascarle a alguien con algo, ¿sí? Que usted se lo lanza, no. Simplemente lo soltaron y ya. Entonces miremos los datos que nos dan. Acá están las ecuaciones y los datos. La velocidad inicial en Y es 0. No sabemos la velocidad con la que cae la materia. La altura inicial es 0, es 15, qué pena. La altura final es 0 porque es el suelo. Y la gravedad, que es una constante, es de 9,8. Ya no nos volvemos a preguntar por la aceleración de gravedad o por la aceleración como tal. Ya sabemos cuál es su valor. No tienen que mencionarnos. Entonces nos dice que tenemos una ecuación que no tiene velocidad final ni tiempo. Y lo que nos preguntan es el tiempo. Entonces, una que tenga tiempo y no tenga velocidad final es esta de acá. ¿Cierto? Esa de ahí es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ahí está. Miremos qué es 0 primero. 0 es la altura final, porque es el suelo. Y 0 es la velocidad inicial, ¿cierto? Entonces, la ecuación nos queda 0 es igual a altura inicial, ¿cierto? Que es esta parte de acá, menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. La gracia que tengo que despejar es esta de acá. Entonces lo primero que yo hago es mandar esto que está negativo al otro lado para que quede positivo. Entonces me queda algo así, ¿cierto? Bueno, yo lo cambié de lado, pero ambos tienen que quedar positivos, no importa el orden. Ahora, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y la gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda así, tiempo al cuadrado, 2y sobre g. Ahora, para quitar este cuadrado, simplemente tengo que utilizar raíz. Raíz de 2 altura inicial sobre gravedad. Reemplazamos los datos. 2, la altura inicial que es 15, dividido 9,8. Eso da 1,75 segundos. La verdad da 1,749, pero se puede aproximar. ¿Listo? 1,75 segundos. Y listo. Ahí ya está el tiempo. O sea, técnicamente, si usted quiere descalabrar a alguien con una matera o con lo que quiera, tiene que contar más o menos casi 2 segundos para poderle pegar a la persona. O sea, no tiene que lanzarla inmediatamente, pase por debajo, porque le va a caer atrás. No, o sea, como 3 pasitos antes. Bueno, miremos este. Hallar la velocidad con que cae un cuerpo al suelo si este se suelta desde una altura de 350 metros. Además, ¿qué tiempo tardará en llegar a la mitad de la altura? ¿Listo? Entonces, lo único que nos dan que es este de acá, ¿sí? En el problema, nos dan la altura inicial. Dice, con que cae un cuerpo al suelo, o sea que ya el suelo, ¿cierto? Es la altura final, que es igual a ¿qué? A 0. Recordemos que se suelta, no se empuja ni nada de eso, se suelta, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Y pues vamos a tener la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, que aparezcan los estos, ¿cierto? Miren, acá siempre está nuestra gravedad. Y los datos que tenemos, ¿cierto? Miren, la velocidad inicial, como se suelta, es 0. La velocidad final no nos la dicen. La altura inicial es de 350 metros. La altura final es de 0 metros. La gravedad, que es una constante, y el tiempo, que no nos lo dicen, ¿cierto? Entonces nos preguntan por la velocidad final. No puede tener tiempo. Entonces miren, acá hay velocidad final, pero acá hay tiempo, ya no me sirve.
Velocidad final, tiempo, ya no me sirve. Velocidad final y no hay tiempo, entonces esta es la que nos va a servir. Y acá no hay ni siquiera velocidad final, pero acá hay tiempo. Entonces, no me sirve porque no tiene velocidad final. Listo, entonces ya tenemos la ecuación. Ahora miramos lo que es cero. Recuerden que siempre miramos lo que es cero para poder simplificar la ecuación. Entonces, cero es la velocidad inicial, ¿cierto? Y cero es la altura final. Por lo tanto, la ecuación me queda así. Bueno, si lo vieron muy rápido, bueno, me queda es así, miren. Acá, entonces, como esto es cero y esto es cero, esto es igual a menos 2 gravedad por altura final. Por altura inicial, ¿cierto? Y acá hay una raíz. ¿Listo? ¿Por qué sale la raíz? Para poder quitar este cuadrado. Pero miren, verdad, miren, acá hay un menos. Menos altura inicial. Mírenlo acá. Entonces, menos por menos da más. Entonces me queda 2GY. Ahora, simplemente será reemplazar los datos que nos dan 2 por 9,8 por 350 y sacarle raíz cuadrada. Eso da 82,82 metros por segundo. A esa velocidad uno cae desde 350 metros por segundo. Y lo otro, ¿qué tiempo tardará en llegar a la mitad de la altura? Entonces ya sabemos que acá la altura final es la mitad de 350, o sea, será 175. ¿Cierto? Entonces, miremos. Sabemos que la velocidad inicial en y va a ser 0, ¿cierto? Se va a cancelar y la ecuación me va a quedar así. Y final es igual a y inicial menos gt al cuadrado sobre 2. Entonces, la gracia es despejar el tiempo. Entonces, lo primero que uno hace es tratar de que las cosas queden positivas. Entonces, me va a quedar. Ay, miren esta vaina. ¿Qué pasó? Bueno, es sencillo, ¿no? Entonces, esto que está positivo pasa ya a negativo, qué pena, se me movió la animación. Esto que está positivo pasa ya a negativo, ¿cierto? Entonces, este menos, ¿cómo se hará? Pues se cambia en el orden, miren. Antes el y final estaba acá, ahora está acá. Y el y inicial cambia de acá, o sea, cambian de signo. Este era positivo, ahora es negativo, ahora es positivo. Y simplemente este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, la gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Entonces le queda así. Y para quitar el cuadrado, pues raíz, ¿cierto? Ya sabemos que ahí, para quitar el cuadrado, entonces le ponemos raíz y ahí está la respuesta. Solamente es reemplazar los datos. Bueno, vamos a ver el último ejemplo. Técnicamente se lanza un cuerpo a velocidad de 8 metros por segundo. ¿A qué altura podrá llegar este cuerpo? ¿Qué tiempo tarda en caer? Entonces, técnicamente es como este video. ¿Sí? Algo así sería la situación que se podría ver cuando un cuerpo acelera. Inicia con una velocidad de 8 metros por segundo. Ahorita lo veremos. Pero queda un minuto. Bueno. Entonces, decía, esos 8 metros por segundo es la velocidad inicial. Ahora, lo que me preguntan es a qué altura podrá llegar este cuerpo. O sea, técnicamente lo que me preguntan es la altura final. Y ya nos da de una vez una, digámoslo así, una luz. Si nos preguntan la altura final y como no nos dan la altura inicial, pues la altura inicial va a ser el suelo. O sea, y inicial es igual a
0, ¿cierto? Nos dan la velocidad inicial y sabemos que en la máxima altura, ¿cuál va a ser la velocidad? En la máxima altura, cuando uno lanza un objeto hacia arriba, la máxima altura de la velocidad es de 0, ¿cierto? El cuerpo como que se detiene ahí y después comienza a descender. ¿Listo? Y pues tenemos la gravedad. Entonces miremos las ecuaciones y que nos salgan los datos. Entonces ya sabemos que la velocidad inicial en y es 8, la velocidad final es 0 porque es la altura máxima, la altura inicial es 0 porque pues no me la dicen, entonces yo supongo que es desde el suelo, la altura final es la que necesitamos hallar, ¿cierto? Y después me dicen qué tiempo tarda en caer, o sea, ambas preguntas. Y la gravedad, que es una constante, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, miremos para la primera pregunta. Dice, la altura final es lo que necesitamos. Ecuación que tenga altura final, esta ni siquiera tiene altura final, ¿cierto? Esta tiene altura final, pero que no tenga el tiempo. Acá tiene el tiempo, por lo tanto, no me sirve. Acá tiene altura final y esta no tiene tiempo. Entonces, esta es la que me va a servir. Y esta de acá tiene altura final, pero tiene tiempo acá y tiene tiempo acá. O sea que esta no me sirve. Esta es la que me va a servir, la de acá. Velocidad final en y al cuadrado. Entonces la planteamos. Y lo primero, como siempre, lo primero que tenemos que ver es qué es 0. Entonces, 0 es la velocidad final en y 0 también es la altura inicial. Entonces me queda técnicamente así. 0 es igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2g y final, altura final. Listo, entonces como la pregunta es la altura final, o sea, esta partecita de acá, entonces tengo que comenzar primero. Esto que está negativo pasa al otro lado, positivo. Entonces me queda así. Ahora, esto es lo que tengo que despejar, por lo tanto, esto que está multiplicando, el 2g, va a pasar a dividir. Entonces me queda así. Altura final es igual a velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 gravedad. Reemplazamos los datos. 8 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 9,8. Y eso da 3,26 metros. ¿Listo? Ahora, el segundo me dice qué tiempo tardará en caer. O sea, yo ya tengo la altura final, la altura inicial. O sea, ya tengo acá que es 3,26. Como ya tengo todos los datos, puedo utilizar cualquiera de las ecuaciones. ¿Cuál será la más fácil? Pues obviamente la más fácil va a ser la de velocidad final en y. ¿Sí? Entonces, velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Son datos que ya tenemos. ¿Qué es 0? 0 es la velocidad final en y, por lo tanto me queda así. 0 es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Entonces, esto que está negativo pasa al otro lado, positivo. Bueno, lo hice al revés, no me acuerdo por qué. Bueno, acá menos con menos se cancela. Ah, sí, es para enseñarles que si quedan negativos en ambos lados, por ejemplo. Entonces yo pasé fue este. Lo paso al otro lado, está positivo, pasa negativo. Y menos con menos se cancela. Entonces quedan igual. Era para enseñarles ese paso, ya que me acuerdo. Ahora, la gravedad está multiplicando, pasa a dividir. Me queda velocidad inicial en y sobre gravedad es igual al tiempo. Reemplazamos los datos, 8 dividido 9,8 metros por segundo al cuadrado. 8 dividido 9,8 da 0,816 segundos. ¿Listo? Y ese es el tiempo que tardará en caer ese cuerpo. Pero acá tenemos una connotación. ¿Será el tiempo que tarda en caer? No. Ese es el tiempo que tarda en ascender hasta la máxima altura. Pero acá tenemos que tener en cuenta que el mismo tiempo de subida es igual al tiempo de caída, ¿sí? Si el objeto está acá.
no se me vayan a ilusionar con esto. ¿Sí? El tiempo que yo tardo en subir es el mismo tiempo que yo tardo en caer. Entonces va a ser el doble. Lo multiplicamos por 2 y eso da 1,632 segundos. Bueno, miremos este. Dice, un cuerpo es lanzado desde una plataforma de 20 metros de altura hacia arriba, con una velocidad que logra llegar a una altura máxima de 45 metros, ¿cierto? Entonces, ideémonos eso. Entonces, digamos que está fuera de la plataforma de 20 metros. Bueno, ahí está la M, ¿cierto? Y dice que es lanzado hacia arriba y logra llegar a una altura máxima de 45 metros. Entonces, hasta acá llega con 45 metros. ¿Qué velocidad es necesaria para que lograra esta altura? O sea, acá son 45. ¿Qué tiempo tardará en caer al suelo? Entonces, miremos. Ya acá la altura inicial no es 0. ¿Por qué? Porque se lanza desde esta plataforma. Esta será la altura inicial, que será Y. Ahora, la altura máxima es de 45 metros. O sea que esto será YF. ¿Cierto? ¿Qué velocidad es necesaria para que lograra esta altura? ¿A qué velocidad creen que nos están preguntando? O sea, en los 45 metros, ¿cuál es la velocidad en este punto? ¿Cuál es la velocidad en este punto en caída libre? Muchachos. 0. 0, muy bien. O sea que nos están preguntando acá por la velocidad inicial. ¿Cierto? ¿Con qué velocidad inicia ese movimiento para poder llegar a los 45 metros? Y después, ¿qué tiempo tardará en caer al suelo? Entonces, obviamente, el tiempo. Entonces, miremos las ecuaciones que aparezcan los... Espérense, yo borro acá este gráfico. Para que ustedes puedan verlo. Entonces, como lo anticipé, la velocidad inicial es 0. La velocidad inicial es la pregunta. La velocidad final en Y es 0. La altura inicial es 20. La altura final es 45. La gravedad, que es una constante, y el tiempo, que nos lo preguntan en la segunda. Listo, entonces, que tenga velocidad inicial, pero que no tenga tiempo. Entonces, obviamente va a ser este de acá. Tiene velocidad inicial y no tiene tiempo. Entonces, esa es la que tiene que aparecer. Ahora, miremos qué es 0. 0 es la velocidad final en Y, o sea, esta de acá. Y 0 no es nada más, porque no cae al suelo ni nada más. Entonces nos queda técnicamente. Pero, bueno, ahí. 0 es igual, se me saltó la animación. Entonces, lo que tenemos que despejar, ¿qué es? La velocidad inicial en Y. Entonces, todo esto que está negativo pasa al otro lado positivo. Me queda así. Y ahora, para quitar ese cuadrado, pues simplemente será raíz cuadrada. Reemplazamos los datos, ¿cierto? 2 por 9,8, 45 menos 20, ¿cierto? Queda 25. Y eso da 22,13 metros por segundo cuando ustedes lo hacen en calculadora. Ahora, en el otro también tenemos que sacar las variables, pero dice, ¿qué tiempo tardará en caer al suelo? Entonces, lo primero es contar ese movimiento desde, digamos, está fuera de la plataforma, ese movimiento que termina acá, pero el suelo no queda en la plataforma, sino acá, 20 metros más, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar cuánto tiempo primero tarda en llegar a este punto alto. Entonces lo vamos a hacer así, con esta ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Cuando ustedes vean, esta es la ecuación más fácil para hallar tiempos. Entonces, la velocidad final en Y, ¿cuál va a ser? En el punto más alto, pues 0, ¿cierto? Y la velocidad inicial, pues ya la tenemos, 22,13. Entonces vamos a despejar T.
Entonces, sabiendo que eso es cero, esto técnicamente me queda cero es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Ahora, esa velocidad inicial en y está positiva, pasa al otro lado negativo, entonces me queda negativo y negativo. Por lo tanto, se cancelan los negativos, ¿cierto? Este negativo con este negativo se cancelan, me quedan positivos. Y la gravedad que está dividiendo pasa a multiplicar, igual que en el ejercicio pasado. Entonces me queda tiempo es igual a velocidad inicial sobre gravedad. Reemplazamos los datos, 22,13 dividido 9,8. Y eso da 2,25 segundos. Ese es el primer tiempo que necesitamos. Ahora, el segundo tiempo que necesitamos es el tiempo desde este punto de acá, ¿sí? Desde el punto más alto hasta el suelo. Y lo vamos a tomar como si fuera otro movimiento diferente, ¿sí? El movimiento de caída. Entonces, este ejercicio lo que nos dice es que debemos mirar diferente el ascenso a la caída, la subida, que la caída. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente en el punto más alto, la velocidad inicial con que inicia el descenso es 0. La velocidad final no la sabemos. Sabemos que la altura inicial es en 45 metros, porque nos lo dice el problema. La altura final va a ser el suelo, 0 metros. Y la gravedad, 9,8. Entonces, lo que nos pregunta es el tiempo. Entonces, una que tenga tiempo, pero que no tenga velocidad final en y. Entonces, obviamente va a ser esta de acá, la última. Entonces, nos queda así. Ahora, miremos lo que es 0. 0 es la velocidad inicial y 0 es la altura final. Por lo tanto, la ecuación nos queda 0 es igual a altura inicial menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, eso negativo al otro lado pasa positivo, ¿cierto? Digamos esto acá sí. Pasa al otro lado positivo, que es lo que hice en ese paso. Ambos quedan positivos y comenzamos a despejar. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. La gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Me queda así. Y ahora para quitar ese cuadrado, raíz cuadrada. Reemplazo los datos. 2 por 45 dividido 9,8 en raíz cuadrada. Y eso da 3,03. Ese es el tiempo de caída, ¿cierto? Ahora, ambos tiempos se tienen que sumar. 2,25 más 3,3. Entonces da 5,28 segundos. Y ese será nuestro último ejemplo. Entonces, muchachos, 4 problemitas para que hagan de repaso, bien chéveres. Este de acá dice, un cuerpo se lanza hacia arriba y alcanza una altura de 62 metros. Entonces, ¿esto qué es? La altura final, ¿cierto? ¿Cuál debe ser la velocidad con que es arrojado este cuerpo? Entonces, ¿cuál creen que es esta velocidad que nos preguntan? ¿Cuál es la velocidad que nos preguntan? Velocidad inicial. Muy bien, velocidad inicial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que en esta altura, ¿cierto? La velocidad final, ¿cuánto es? Vanessa Ortiz, ¿cuánto es? Vanessa. Bueno, la velocidad final es 0, ¿cierto? Y tenemos la gravedad, que es una constante. Entonces ahí tienen 4 datos para que ustedes puedan solucionar su problema. Dice, bueno, y la altura inicial. Acá de una vez también nos dan la altura inicial, ¿no? La altura inicial debe ser desde el suelo, o sea, la altura inicial es 0 también. Ahí están los 4 datos. Altura final, velocidad final, gravedad. Y usted tiene que hallar velocidad inicial. Si un paracaidista salta a 5.000 metros de altura,
¿qué tiempo tendrá para accionar su paracaídas si se le aconseja activarlo a los 1000 metros como máximo? Eso está muy chévere para cuando ustedes hagan su salto paracaídas. Yo no lo he hecho porque me da mucho miedo, pero ustedes, tal vez alguno lo haga, ¿no? Tal vez les sirva. Entonces acá, altura inicial, altura final. ¿Qué más dato nos da implícito? Alguno que me diga. ¿Cuál dato más es implícito ahí dentro de ese problema? O sea, ¿qué dato yo puedo relacionar fácilmente? Está en el avión, saltó. Muy bien, la velocidad inicial, ¿cierto? La velocidad inicial de ese paracaidista es 0. Un grupo de estudiantes de décimo juega ponchados, le toca a Godínez ponchar, pero es el más alto del curso con 1,80 metros, o sea, que le caiga a Godínez técnicamente acá en frente de los ojos la pelota. Para que los otros puedan salir de la base, Godínez lanza la pelota hacia arriba a 14 metros por segundo. Entonces acá tenemos una altura inicial, es como la plataforma, ¿cierto? Y ahora, esta será la velocidad inicial. ¿Qué tiempo tienen los jugadores para salir de la base y lograr llegar a la otra antes de que caiga la pelota al suelo? Es técnicamente lo mismo que la otra, ¿cierto? ¿Qué altura alcanzó la pelota? Pues ahí ya tienen la velocidad en el punto más alto. Bueno, esto es para que ustedes más o menos lo relacionen con el de la plataforma. Y este es lo mismo. Se realiza un disparo con un balón hacia arriba con una velocidad de 23 metros por segundo desde una plataforma de 80 metros. ¿Qué velocidad tendrá los 1, 2 y 3 segundos? ¿Se acuerdan que yo les dije que había una ecuación con un tiempo y una velocidad? Esa la pueden utilizar. Y la otra es qué tiempo que tardará en caer al suelo. Entonces lo mismo, tienen que calcular el tiempo que llega hasta el punto más alto y del punto más alto al suelo. Y listo, muchachos. Eso es todo por la clase. Espero que cumplan con la actividad. Muchos ya están como más activos. Todavía no he calificado lo de la semana antepasada. Llevo 2 semanas de atraso con eso. Pero ya esta semana me pongo al corte.